¿Qué tal? Buenas noches. A nombre de mi compañera Lourdes Mendoza, titular de este espacio. Bienvenidos a Que No Sabía. Soy Manuel López San Martín. Está conmigo Alan Aum. Alan, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Muy contento de estar aquí, estar con todo el auditorio aquí a través de Proyecto 40 y contento también porque otra vez estamos juntos. La primera vez que yo hice televisión en esta casa, en Proyecto 40 Fuente Informativo, que hiciste el favor de invitarme. Y ahora estamos aquí de regreso. Mucha alegría. Ahora vamos a discutir, a platicar un poquito. Hay un conflicto que no se logra solucionar y que lejos de solucionarse se enreda cada vez más. Se ha venido prolongando lo que ocurre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hubo paro, hay dimes y diretes, se lanzan lodo y ahora hasta 2 rectores tenemos. Es un conflicto que parece no tener solución. Pues un conflicto, 2 rectores, 2 papas, el año de las duplas. Pero en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hace poco también, Manuel, se vio un caso similar en la UNAM. Y a la reflexión a la que yo quiero llegar es que la responsabilidad de un rector no solo va en los programas académicos o solo va en cuando empiezan clases y terminan clases y llevar las cuestiones administrativas. Los rectores son líderes de comunidad, Manuel, y como líderes de comunidad, si lo traspolamos al gobierno federal o lo traspolamos a una familia, pues los papás, como el presidente, no solo tienen que ver por la administración de la casa, sino por también el bienestar y la buena convivencia entre las personas que están Pero ahí. aquí la bronca y ahí es que hay un fallo. no sabemos ni quién es el rector, porque Esther Orozco está agarrada con las 20 uñas de la rectoría de la universidad. Dice que no se va a ir hasta que concluya su periodo y ella asegura que su periodo concluye todavía en meses, 13 meses le faltan. Y ahora el grupo legítimo, el grupo de paristas, nombra a Enrique Dussel como rector también y le van y le entregan las oficinas que ellos mismos tomaron con lujo de violencia. Y la autoridad parece estar pintada, porque Pues sí. no hay reglas, no hay normas, no hay rector y se está metiendo todo el mundo y este conflicto, pues ya no nada más es el tiempo que ha durado, sino que ha colocado en el último de los lugares, en la última de las prioridades, a la educación que tendría que ser la primera en una institución educativa. Que el conflicto no inicia cuando no se puede conformar el Consejo Universitario. El conflicto inicia en el momento de la fundación de una universidad so pretexto de que no habían suficientes plazas para los alumnos que querían entrar a las universidades públicas. Fue un acto electorero que todo el mundo, qué bueno que tenemos una universidad autónoma. ¿Del gobierno de López Obrador? Del gobierno de López Obrador, pero el señor en ese momento dijo, como no caben en las universidades, voy a armar mi universidad. Le metió dinero, le metió recursos, le metió plantel, pero nunca se pusieron a hacer un reglamento de operación ni metas claras y pues ahorita tienes ahí un enredo. Más del 90% de los recursos de esta universidad se va en sueldos. Maestros que ganan millonadas, carretas de dinero que no se ganan en ninguna otra universidad. Que ni si siquiera uno dan dijera, clases. bueno, qué bueno que ganen bien, pero eso se justifica porque la calidad educativa de la institución es, bueno, de presumirse, ¿no? Resulta que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay estudiantes que llevan años ahí, enquistados, sin graduarse, sin una superación profesional, sin conseguir empleo. No hay prácticamente incentivos ni para los trabajadores, ni tampoco para los estudiantes. Es mediocre, muy mediocre, y parece que va a seguir más mediocre el nivel educativo cuando no se colocan ni condiciones ni incentivos, ni se valora lo que se está haciendo para calificar si se está haciendo bien o se está haciendo mal, porque a nadie le importa, parece a nadie le importa la educación. Están peleándose una cuota de poder, están peleándose intereses políticos, económicos, y la educación está en el último de los lugares, a nadie le parece importante. Sí, y aparte se están peleando hasta los locales para poner puestitos o la tiendita dentro de la universidad. Aquí el problema no es tanto el recurso. Qué bueno que se dediquen muchos recursos y qué bueno que los maestros en México ganen bien. El problema es que los niños no están yendo, bueno, los jóvenes ya, no están yendo a clases. Y el problema nace porque se echa a andar una universidad sin reglas. Se les da un presupuesto importante, se contratan a los profesores. Son 1,000 millones de pesos. Ajá, los alumnos se inscriben, pero no hay reglas. Empiezan a trabajar y luego háganlas Y ustedes. es por sorteo. Ajá. El ingreso es por sorteo. El ingreso es por sorteo y además una vez que ya se integra la comunidad universitaria, entonces sí, sentémonos y hagamos las reglas. Y ahí es a donde empiezan los jaloneos, que ya llevamos 10 años. O sea, este problema no lleva hace un año, este problema lleva 10 años porque le estás dando presupuesto público a una institución que no tiene una normatividad interna. Entonces prácticamente cualquiera ahorita puede hacer lo que quiera. Y nadie mete orden. Se agrava la crisis a finales del año pasado y todavía lo que viene, pero se agrava durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Se agrava porque, acordarás, hubo paro.
la universidad, cerraron los planteles, los tomaron con lujo de violencia, cerraron las oficinas de la rectoría, sacaron a la rectora Esther Orozco, la sacaron a punta de tubazos y de golpes, de empujones, a ella y a todos sus colaboradores. Y a final de cuentas, pues es una crisis que hereda el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera que mañana cumple 100 días en el gobierno y este es uno de los pendientes que no generó él, pero es uno de los pendientes que arrastra de la administración anterior. Pues sí, aquí lo que siento que tendríamos que discutir es qué significa autonomía universitaria. Ahorita tenemos 2 papas, pero con reglas perfectamente bien establecidas y parece que no va a haber bronca. Bueno, nada más hay uno emérito. Bueno, el otro, uno emérito. Bueno, vamos a ver. Sí. Aquí tenemos 2 rectores, pero en realidad los 2 tienen cierta razón en decir que son los rectores. ¿Hasta dónde llega la autonomía universitaria? La autonomía universitaria, desde mi punto de vista, se aplica en la parte académica, en la parte de libertad de cátedra, en la parte administrativa, bajo ciertas reglas. Pero hay ciertos momentos en los que el Estado, el gobierno del Distrito Federal y la propia Asamblea deberían de poder meterse en esos temas. ¿Hasta dónde? Porque hoy vemos que se formó una comisión tripartita, le llaman, porque además les gusta ponerles estos nombres exóticos y extravagantes. Está la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, está la Asamblea Legislativa y está el gobierno del Distrito Federal. En teoría, ninguno de los 3 tendría por qué meterse a una universidad que tuviera reglas, un marco normativo claro. Claro, por supuesto. Pero como no lo existe, como no lo hay, y las universidades, estas que son universidades patito, en realidad los planteles de la UACM, pues tienen que meter su cuchara y tienen que tratar de meter orden donde no lo hay. Y esto se presta otra vez, y regresamos al tema de las grillas políticas, porque hay grupos de poder tratando de hacerse del control, no de la universidad ni de la educación, del dinero que eso representa. Estamos hablando de 1,000 millones de pesos, que es una bolsa bastante sabrosa para algunos políticos y una clientela, pues, muy llamativa para más de uno y sobre todo para las tribus del PRD, porque el conflicto es entre tribus del PRD. Por supuesto. Y yo creo que la mejor manera de darle autonomía a la Universidad de la Ciudad de México es dándole un reglamento y una normatividad clara de funcionamiento. Entonces ahí sí que ya manejen su vida independiente. Pero yo siento que ahorita las autoridades legislativas, y creo que en cierta manera tiene que ser el Congreso de la Unión por esta figura que tiene el Distrito Federal y en parte la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde sí deben de regular legalmente, poner en negro y en blanco cuáles son los procedimientos para operar pero antes de como eso van a estas. tener que decidirse y van a tener que señalar quién es y quién no es rector. No se puede operar con 2 rectores, no se pueden tener 2 cabezas en ningún lugar. No pueden tener 2 rectores en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y tendrá que llegar un tercero en discordia o mandar a volar a alguno de los 2, o a Esther Orozco o a Enrique Dussel. O hacer una tercera. O hacer una tercera. Retirarles el financiamiento hasta que se arreglen los problemas y vas a ver cómo los acuerdos salen mucho más fáciles. ¿Tú crees que van a salir siempre acuerdos cuando aquí? Siempre cuando hay dinero de por medio es mucho más difícil llegar a acuerdos. Si de los impuestos de los mexicanos o de los capitalinos se sigue inyectando dinero a la universidad y las 2 partes siguen teniendo control sobre parte de ese dinero, valga la redundancia, pues los problemas va a ser mucho más difícil que se arreglen. Yo, si no se están dando clases, si los alumnos no están teniendo la preparación, si los maestros no están desquitando los altos sueldos que reciben, y qué bueno que los reciben si son buenos, pues entonces ¿para qué les das dinero? No se está cumpliendo el objetivo. Entonces, yo lo que haría es, pues el dinero es para la educación de los chavos, y ahorita no se está dando. Yo retiraría el dinero y con eso forzaría a que llegaran las Pero no soluciones. estamos cayendo aquí en el Tal vez capricho es de muy- alguien. Es decir, si se decide dejar a uno o a otro a conveniencia política o a capricho de alguien, no estás manoseando una institución, colocándola como moneda de cambio. Es decir, vamos a dejar a Enrique Dussel, entonces ya ganaron los paristas. Entonces, aquellos que tomaron las instalaciones más de 100 días, aquellos que desalojaron la rectoría con lujo de violencia, ya se salieron con la suya, ya ganaron. Y el otro grupo, entonces, va a entender que ese es el mecanismo y van a tratar de hacer exactamente lo mismo. Y es una institución constantemente en crisis. Y eso va a seguir pasando siempre y cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y hay que ver cómo trabaja la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, hasta que no decidan meterse y regular las cosas. Cuando no hay regulación, este tipo de cosas suceden. Ahora, se antoja prácticamente imposible. Algo tendrá que decir mañana Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, cumple 100 días. ¿Sabes que les gusta ahora hacer Ese es otro eventos temita también. durante los 100 días? Mañana, evento en el Auditorio Nacional.
a propósito de estos 100 días, es una crisis que él no generó, pero es una crisis que arrastra y que como gobierno tiene que resolver. Pues sí, ojalá y lleguemos a feliz puerto en eso. Yo sí creo que no solo en el Distrito Federal, sino a nivel federal debemos de volver a analizar qué significa autonomía universitaria y a qué, es un poquito como lo del fuero que ahorita estamos discutiendo. El fuero se inventa, digamos, en época de Belisario Domínguez, después de aquel discurso que dio en tribuna, salen y lo matan. Entonces, el fuero cuando se diseña en aquellos saberes era para que pudieran tener libertad de expresión en tribuna, no para que pudieran hacer todas las barbaridades que hemos visto que han hecho los funcionarios con el fuero en estos últimos años. Deberíamos de revisar el tema de autonomía universitaria y poner reglas claras. Y después de esas reglas, entonces sí tener la autonomía, pero no estar haciendo que el principal capital, que son los chavos en este país, sean los más afectados. Ahora, y tiene que quedar en claro que sea cual sea la resolución que se le dé a este caso, que esperemos llegue a buen puerto, con uno, con otro rector, con alguien más, que se normalicen las clases, que se normalice la vida académica, no pueden quedar impunes todo lo que ya ocurrió. Por supuesto. No deben quedar impunes aquellos estudiantes o no, porque esos no son estudiantes. Los estudiantes quieren estar en las clases, en las aulas. No toman los planteles, no sacan a nadie encapuchados y a base de tubazos. Ellos no pueden quedar en la impunidad. La justicia tiene que ir sobre quienes fueron responsables de esta crisis, porque no nada más es la afectación que se hizo a los planteles o a la vida académica, es la afectación que se ha generado a lo largo de estos meses al futuro de 14,000 jóvenes, que son los que integran la planta educativa y de 14,000 chavos que confiaron en que esa universidad les iba a dar las herramientas para el éxito y pues parece que no. Volvemos otra vez al punto de la reglamentación. Mientras no haya una reglamentación clara que dé certeza, y esta es mi opinión personal, no tiene absolutamente nada que ver ni con la línea editorial del canal, ni con este programa, ni con Manuel. Yo soy de la idea que los dos se deberían de ir y buscar a un tercero, porque los dos ya incurrieron en irregularidades. Para el asunto es más de personas, no, es más allá de personas. El asunto Pues es claro. estructural, es de la institución, es de la falta de un marco normativo. Alan, gracias. Gracias a ti, Manuel. Un gusto volver a estar aquí contigo al aire y un saludo a todas las personas que nos ven. Gracias, muchas gracias. Muchos saludos a quienes nos ven, saludos a quienes nos sintonizan, particularmente en Querétaro a través del canal 9.2. Recuerde, la señal de Proyecto 40 ya es nacional y lo invito a que en unos minutos más vea a Raúl Sánchez Carrillo, Ana María Salazar, Eduardo Ruiz Gili y Francisco Garfias, todos los miércoles en punto de las 23:30 horas, 11:30 de la noche, en Contrastes 40. Yo soy Manuel López San Martín, a nombre de Lourdes Mendoza, muchas gracias y muy buenas noches.